El cuarto punto a desarrollar dentro del estudio de la elasticidad en el sólido elástico es el análisis del equilibrio en el interior y en el contorno del sólido elástico mencionado. Comenzando con el interior, el equilibrio en el interior del sólido, vamos a identificar un diferencial de volumen que está ubicado, tal como dijimos, en el interior, alejado del contorno o de la superficie de dicho sólido. En ese diferencial de volumen, identificado por ejemplo con una de las aristas del cubo elemental, actúa un estado de tensiones definido por el tensor de tensiones en ese punto. Además, se considerará la existencia de fuerzas de masa, a las que denominaremos B. Las fuerzas de masa se pueden expresar como un vector. Por lo tanto, vamos a mencionar sus componentes como B sub I. Si explicitamos el vector de fuerzas de masa B, que es el que está marcado en rojo, vemos sus tres componentes, B sub X, B sub I y B sub Z. Por ser una fuerza de masa, sus unidades son de fuerza por unidad de volumen. Por ejemplo, el ejemplo típico de una fuerza de masa es el peso propio por unidad de volumen, es decir, lo que denominamos peso unitario o peso específico. Por ejemplo, en el caso del hormigón, 23 o 24 kN por metro cúbico. Otro ejemplo de fuerza por unidad de volumen puede ser la fuerza inercial generada por una aceleración. Pero como en este curso analizamos el problema del sólido elástico solamente con fuerzas estáticas, nos limitaremos entonces a una fuerza B por unidad de volumen con componentes estáticas, es decir, que no varían con el tiempo. El estado tensional, que corresponde, como dijimos, a ese punto, si lo representamos aquí, nos marcará la existencia de tensiones. En este caso, en el dibujo que estamos viendo, estamos representando solamente algunas de las tensiones, que son las que tienen dirección colineal con el eje X. El planteo, dado que estamos analizando el caso estático, en el cual la aceleración es igual a 0, el planteo matemático será que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. Y esa sumatoria de fuerzas deberá satisfacerse en X, en Y y en Z. Se desarrollará el análisis para la dirección X solamente, debiendo cumplirse la sumatoria de fuerzas igual a 0 en las tres direcciones X y Z. Pero es posible analizarlas por separado y lo haremos en principio con la dirección X y luego extenderemos el resultado a las direcciones Y y Z. Por lo tanto, vamos a plantear sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Vemos aquí la situación de tensiones y la fuerza de masa B sub X que habíamos mencionado anteriormente. Y vamos a considerar solamente la componente en X del vector de fuerza de masa B. Con las tensiones sucede y ocurre una situación particular que no habíamos considerado anteriormente. Vamos a suponer que en el sistema de coordenadas X y Z tenemos naturalmente el origen y en el cubo elemental vamos a considerar el tensor de tensiones tal como lo conocemos en el punto, en la arista que está aquí escondida detrás de la vista, que está más cercana respecto a ese origen del sistema de coordenadas. Y vamos a asumir que las tensiones, que son funciones de X y Z, es decir, que varían en el espacio, experimentan incrementos diferenciales al incrementarse las coordenadas según las caras del cubo elemental, cuyas dimensiones son naturalmente diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z. Veamos, por ejemplo, el caso de la tensión sigma X. En la cara, que aquí es la que no se ve, que está oculta, a la cual pertenece este punto
este vértice del cubo, que es el más cercano al origen del sistema de coordenadas, asumiremos que la tensión es igual a sigma x. Pero al avanzar la coordenada x, en la cara opuesta, que también es una cara x, es decir, la cara perpendicular al eje x, la tensión vale sigma x más un incremento diferencial. Ese incremento diferencial se puede linealizar a través de la derivada primera y decir que en la cara que está alejada diferencial de x de la cara en la cual actúa sigma x, la tensión es igual a ese valor de sigma x más la derivada de sigma x respecto de x por diferencial de x. Es derivada de sigma x respecto de x porque lo que está cambiando es la coordenada x. Por eso esto se lee como la variación de la función sigma x cuando avanzamos en la dirección de la coordenada x y va multiplicado por diferencial de x porque esa es la distancia que se avanza en la dirección del eje x. De la misma manera ocurre con las otras dos tensiones, que en este caso son rasantes, que tienen dirección paralela al eje x. Una de ellas es tau y x, que es esta flecha que está acá, y en la cara paralela a ella, que ahora avanza en la dirección del eje y, se tendrá tau y sub x más la variación de tau y sub x respecto de y, porque se está avanzando en la dirección y, multiplicado por diferencial de y. Y por último, la tensión tau zx, que es la que está aquí, vale tau zx en la cara inferior, que es la que posee el vértice de referencia, y en la cara paralela, que está diferencial de z más arriba, se tendrá tau zx más la derivada de tau zx respecto de z, porque se está avanzando en la dirección z, multiplicado por diferencial de z. Habíamos dicho que tenemos que plantear sumatoria de fuerzas igual a 0 en la dirección x. Y recordemos, como siempre, que hay que convertir estas tensiones que acabamos de analizar en fuerzas para poder hacer ese análisis. Mientras que la fuerza por unidad de volumen deberá multiplicarse por un volumen para convertirla en una fuerza. Es decir, como repetimos desde hace bastante tiempo, la sumatoria que plantea el equilibrio tiene que ser de fuerzas, no de tensiones. Veamos cómo queda esa sumatoria. Vamos a plantear entonces la sumatoria de fuerzas solamente en la dirección de x. Y vamos a ir dividiendo por las mismas tensiones que analizamos previamente. Comencemos con el caso de sigma x. Vamos a plantear, en primer lugar, la tensión neta resultante de lo que actúa en ambas caras, porque ambas caras tienen la misma superficie. Entonces, consideremos primero lo que tiene signo positivo, es decir, esta tensión que está aquí, que coincide con el eje positivo de x. Tendremos entonces sigma x más diferencial de sigma x respecto de x por diferencial de x, que es este término, menos el término que está del otro lado, es decir, menos sigma x. Y como son tensiones y hay que convertirlas en fuerzas, todo eso tenemos que multiplicarlo por la superficie de la cara en la que actúan, que es diferencial de x por diferencial de y. Luego hacemos lo propio con las otras tensiones, que son las tensiones rasantes. Comencemos primero con las tensiones tau zx, es decir, esta que está aquí y esta que está aquí. Nuevamente tendremos tau zx más derivada de tau zx respecto de z por diferencial de z menos tau zx y ahora multiplicado por dx de y, que son las dimensiones de la cara en la que actúa. Y por último vamos a tener la tau ix, que es esta que está aquí y esta que está aquí, y que nos dará como resultado tau ix más derivada de tau ix respecto de y por di,
menos tau y x, que es la que está actuando acá, y todo multiplicado por las dimensiones de la cara en la que actúa, que es diferencial de x por diferencial de z. Y la fuerza por unidad de volumen será b sub x por diferencial de volumen. Vemos que dentro de los tres paréntesis que mencionamos hay términos iguales y de signo opuesto, es decir, tenemos aquí sigma x y menos sigma x, tau zx y menos tau zx, tau y x y menos tau y x, y por lo tanto esos términos desaparecen. Esto tiene que ser igual a 0 y reescribiendo en función de lo que tenemos y que ha quedado luego de simplificar esos términos que se restan, vemos además que en cada uno de los tres primeros términos tenemos diferencial de x por diferencial de y por diferencial de z, luego diferencial de z por dx de y, y aquí tenemos de y por dx por dz. Es decir, que el primer término nos queda solamente esto, multiplicado por dx de y de z. En el segundo nos queda solamente la derivada, esta derivada por dz de x de y. En el tercer término nos queda solamente la derivada por di de x de z. Y el diferencial de volumen, que está multiplicando al término de fuerza por unidad de volumen b sub x, es dx de y de z. Vemos entonces que tenemos como factor común en todos los términos de la izquierda dx por di por dz, que es el diferencial de volumen, igualado al otro lado a 0, y por lo tanto podemos simplificar estos tres términos también, estos cuatro términos, es decir, el diferencial de volumen de los cuatro términos del lado izquierdo de la igualdad. Resultando, por lo tanto, la ecuación diferencial de equilibrio en la dirección x, que queda resumida de la siguiente manera: derivada de sigma x respecto de x más la derivada de tau zx respecto de z más la derivada de tau ix respecto de y más bx igual a 0. Es decir, que tenemos las derivadas de la tensión normal sigma x respecto a la misma coordenada en la cual estamos haciendo la sumatoria de fuerzas igual a 0, y luego las otras dos tensiones rasantes que tienen su índice x derivadas respecto a las otras dos coordenadas. Finalmente tenemos el cuarto término, que es la fuerza por unidad de volumen, obviamente en la dirección x, y la suma de esos cuatro términos tiene que ser igual a 0. Y esa es la ecuación diferencial de equilibrio en el interior del sólido en la dirección x. Por lo tanto, queda resumida la primera ecuación de equilibrio en la dirección x, como habíamos planteado, que es la que dedujimos anteriormente. Se pueden deducir las otras dos de manera directa, viendo que en la dirección y tenemos en primer lugar la derivada de la tensión normal en y respecto a y precisamente, y luego quedan los otros dos términos de las dos tensiones de corte que tienen su índice y derivadas respecto a las otras dos coordenadas, es decir, derivada de tau zi respecto de z, derivada de tau xy respecto de x. Y por último, el término de la fuerza de masa o por unidad de volumen en la dirección y, naturalmente. Cuando se va a la dirección z, se tiene entonces la derivada de la tensión normal en z, derivada de sigma z respecto de z, y luego las otras dos tensiones de corte que tienen su índice z, derivadas respecto a las otras dos coordenadas, es decir, derivada de tau xz respecto de x, derivada de tau y z respecto de z, y finalmente la fuerza por unidad de volumen en dirección z, quedando entonces las tres ecuaciones diferenciales de equilibrio. Es conveniente practicar la deducción de la ecuación diferencial de equilibrio en cualquiera de las tres deducciones en detalle, como lo vimos en la diapositiva anterior. Haciendo uso de lo que se denomina la notación indicial y la convención de Einstein de la suma,
podemos compactar las tres ecuaciones diferenciales de equilibrio en una única expresión, que es la que tenemos acá, en la cual los tres términos primeros se condensan en derivada de sigma y j respecto de j. El cuarto término queda más b sub i, y por supuesto esto tiene que ser igual a 0. ¿Cómo aparecen los tres primeros términos a partir de este único que tenemos acá? A partir de lo que se denomina la convención de la suma de Einstein, en la cual se dice que si en un término aparece un subíndice repetido, hay que generar tantos términos como valores pueda tomar ese subíndice repetido. En este caso, j es el subíndice repetido y puede tomar los valores x y z, y de ahí surgen los primeros. Veamos cómo sucede eso cuando, por ejemplo, analizamos el caso en el que y es igual a x, y por lo tanto nos damos cuenta de que si y es igual a x a partir de la observación de este término, nos damos cuenta que estamos analizando el caso de b sub x, es decir, estamos en la primera ecuación de equilibrio. ¿Cómo funciona la convención de la suma? En primer lugar, vemos que en el primer término tenemos un y que siempre va a ser igual a x, y que es este que tenemos acá, este x que tenemos acá. Y la repetición de j significa que tenemos que tomar para el caso de j los tres valores que puede adoptar, que son x, y z. En el primer caso, cuando j es igual a x, vamos a tener esta situación, derivada de sigma xx, que por convención lo llamamos derivada de sigma x, respecto de x. Cuando j tome el valor de i, vamos a tener el término que estamos viendo aquí, porque tendremos derivada de tau ix derivada respecto de i. Y cuando tomemos el caso en el que j es igual a z, vamos a tener este término que está aquí, en el que tenemos derivada de tau z respecto de z. Vemos entonces que esta expresión que está aquí resume y condensa a las tres ecuaciones de equilibrio interno en el sólido. Habiendo resuelto el problema del equilibrio en el interior del sólido, nos queda una situación particular, y es que el equilibrio debe verificarse en la totalidad del cuerpo sólido que estamos analizando. Y la totalidad del cuerpo sólido está compuesta por su interior, cuya condición de equilibrio acabamos de desarrollar previamente, pero también el contorno, es decir, la superficie de ese sólido. Y esa es la condición que vamos a llamar condición de equilibrio en el contorno, analizándola primero para el caso tridimensional, que es el que nos interesa, y luego veremos una forma un poco más simple de analizarlo, pero más fácil de entender en el caso bidimensional. Pero vayamos a lo que nos interesa, que es el sólido tridimensional, es decir, referido al sistema X y Z. Consideramos entonces el mismo cuerpo sólido de forma arbitraria, pero ahora vamos a estudiar qué sucede en el contorno, es decir, en toda la superficie que limita dentro del espacio a ese cuerpo sólido. Y vamos a analizar un diferencial de superficie, que es este que tenemos aquí. Ese diferencial de superficie, desde el punto de vista geométrico, está caracterizado o definido por su versor normal n, al cual vamos a identificar por sus tres componentes, nx, ni y nz, y aquí comienzan a aparecer similitudes con el problema de tensiones que analizamos algunas clases atrás. Y para diferenciar de esa situación vamos a suponer que vamos a anotar los tres términos o elementos del versor n como nx, ni y nz en lugar de l y mn, pero es solamente una formalidad. Por lo tanto, ubicados en un punto determinado de la superficie del sólido,
y habiendo definido la normal a la superficie en ese punto, queda totalmente caracterizado desde el punto de vista geométrico esa porción diferencial de S de superficie. Vamos a asumir en términos generales que en esa parte del contorno existen fuerzas distribuidas externas. Y esas fuerzas distribuidas externas están definidas por este vector de fuerzas superficiales externas Q. Ese vector de fuerzas superficiales Q tiene tres componentes: Q sub X, Q sub Y y Q sub Z. En total tienen una expresión vectorial que es Q. Estas expresiones que tenemos acá corresponden a fuerzas superficiales, fuerzas distribuidas por unidad de superficie. Es decir, que sus unidades son fuerza sobre L cuadrado. Por lo tanto, las unidades de esta fuerza externa superficial coinciden con las unidades de las tensiones, de las componentes del tensor y de un vector de tensiones. Pero no son tensiones, son cargas externas distribuidas por unidad de superficie. ¿Cómo se plantea el equilibrio? El equilibrio ya no se puede plantear en términos de un cubo elemental porque no podemos soslayar el hecho de que esta superficie, este diferencial de superficie, no es paralelo a ninguno de los tres ejes, no tiene por qué serlo, porque de lo contrario estaríamos aplicando una condición restrictiva a el modo en que estudiamos el equilibrio en el contorno del sólido. Tiene que ser, en términos generales, tiene que estar inclinado, es decir, que este versor n, que vimos anteriormente, tiene que tener componentes arbitrarias con la única condición de que el módulo sea unitario. Por lo tanto, es necesario analizar ese equilibrio en este tetraedro diferencial que tenemos acá, en el cual tenemos cuatro caras, tres caras internas, que son las caras que están ocultas en esta vista, y que son las paralelas a los ejes principales. Por ejemplo, la cara definida por este punto y este punto que tenemos acá es paralela al eje XZ. Es decir, está aquí. La cara definida por este punto y este punto es paralela a este plano, y la cara definida por este punto y este otro punto es paralela a este plano. Por lo tanto, sobre esas caras actúan tensiones que son tensiones internas y que son las componentes del tensor de tensiones en el punto que está infinitesimalmente sobre la superficie, pero infinitesimalmente un poco más adentro de ese cuerpo. Y ahí estas componentes sí son tensiones internas. Sobre la cara inclinada, que es la cara definida por este y este otro punto, no actúan tensiones internas porque es una cara externa del contorno. Y sobre esa actúa este vector de fuerzas superficiales Q, con componentes Qx, Qy y Qz. Y esa es la realidad física del planteo del equilibrio en el contorno. Pero cuando vemos matemáticamente este problema, nos damos cuenta que es exactamente igual al planteo del equilibrio del tetraedro de Cauchy en el interior del sólido. Es decir, lo que vimos en la clase de tensiones al inicio, cuando dedujimos la existencia del tensor de tensiones. Se había hecho un análisis de equilibrio, en este caso interno, pero que formalmente era exactamente igual a esto, con la única diferencia de que lo que aquí llamamos Q, vector de fuerzas por unidad de superficie externas, lo llamamos vector de tensiones, con las mismas unidades, con un significado físico totalmente distinto, pero desde el punto de vista matemático, exactamente igual. Y por lo tanto vamos a aprovechar esa analogía, ese paralelismo matemático, para plantear lo que ya dedujimos en aquel momento, que Q tiene que ser igual a sigma por n.
igual que internamente habíamos obtenido que P tenía que ser igual a sigma n, aquí no tenemos un vector de tensiones internas, sino que tenemos un vector de fuerzas externas distribuidas por unidad de superficie, pero que permiten plantear esta misma igualdad que tenemos planteada aquí, Q igual a sigma por L. Y cuando expandimos esta igualdad, que es una igualdad tensorial, tenemos que en la dirección X representa el hecho de que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0, que Qx tiene que ser igual a sigma X en X más tau Ix en Y más tau Zx por Nz. Y vemos también la lógica en esta expresión. Estamos planteando sumatoria de fuerzas en la dirección X, es decir, equilibrio en el contorno en la dirección X, y tenemos la componente en X de la carga externa por unidad de superficie igual a sigma X por Nx más tau, y acá aparece otra vez la X, pero tau Ix va por Ni, y tau Zx va por Nz. Lo mismo va a pasar entonces en sumatoria de fuerza en I. Tendremos Q sub I, obviamente, tendremos sigma I por Ni, y luego tau Xi por Nx y tau Zi por Nz. Y en la dirección Z, la sumatoria de fuerzas en Z derivará en que Q sub Z es igual a sigma Z por Nz más tau Xz por Nx más tau Zi por Ni. Lo cual nos lleva a que, de manera similar a como lo hicimos en el interior del sólido, podemos plantear una expresión indicial en la cual haremos uso también de la convención de la suma para generar tres términos de uno de los dos lados de la igualdad. Y nos quedará entonces que sigma IJ multiplicado por NJ es igual a Q sub I. Aquí ocurre lo que se llama contracción de índices, porque estos dos índices que están acá, que son los que al repetirse generan estos tres términos que tenemos aquí, deben contraerse del lado izquierdo y deben dejar un subíndice, que es este sigma i, que tiene que coincidir con el del otro lado. Eso tiene que ver con el formalismo matemático, que lo mencionamos simplemente sin demostrarlo, por supuesto, pero que sirven para recordar el desarrollo y el modo en que se generan estas expresiones. Habíamos mencionado anteriormente que podíamos plantearlo para un caso simplificado de un cuerpo bidimensional, que por supuesto no es el caso general que vimos anteriormente, pero que nos iba a permitir analizar y ver más formalmente la sumatoria de fuerzas, el equilibrio en términos de fuerzas. En el caso del sólido tridimensional, nos dimos cuenta de que había una analogía, una semejanza matemática con la deducción del tensor de tensiones, y hicimos uso directamente de esa analogía para decir que Q era igual a sigma n, que es la condición de equilibrio. Pero no hicimos formalmente la sumatoria de fuerzas, es decir, lo podríamos haber hecho, por supuesto, pero como descubrimos que era igual a la sumatoria que ya habíamos hecho en el tema de tensiones, formalmente era igual. O sea, obviamente esto se trata no de tensiones internas, sino de fuerzas externas distribuidas por unidad de superficie, pero hicimos uso de esa formalidad. Vamos a desarrollarlo, sí, en términos de fuerzas para el caso bidimensional, para que quede bien comprendido el tema. Si tenemos un problema bidimensional, entonces, y en este caso vamos a suponer que estamos en el plano XY, lo que vamos a tener es un sistema de coordenadas XY, y tendremos el sólido que habíamos visto anteriormente, será una forma así. Vamos a suponer que la dirección Z tiene un espesor o un ancho unitario, para simplificar el problema, es decir, que en cualquier consideración de volumen o de área, la dimensión en Z va a ser igual a 1. Y entonces estamos suponiendo que analizamos, por ejemplo, en esta porción del contorno, que está aquí, que tiene un versor normal n, que es este versor que tenemos aquí,
y que tiene un vector de fuerzas externas, Q, que tenemos aquí, que estará actuando aquí. Esa es la situación, esto es Q. Por lo tanto, lo que hacemos es tomar esta pequeña porción y analizarla aquí en detalle, y nos va a quedar, en primer lugar, la superficie, que va desde este punto hasta este punto. Entonces, entre estos dos puntos es la superficie externa, y luego nos va a quedar entre este punto, y este otra vez, y dos caras que están en el interior del sólido elástico. Por lo tanto, en las caras que están en el interior del sólido elástico actúan tensiones internas. Y en esta cara que tenemos aquí actuarán sigma x y tau xi. Y en la otra cara, que es la que tenemos aquí, actuarán sigma y tau x. Este triángulo es un triángulo diferencial o muy pequeño. Lo que nos va a interesar en realidad es la proporción entre sus lados, que no pueden ser iguales, como cuando analizamos el cubo elemental. En este caso, la geometría de este triángulo está manejado por el hecho de que contiene a una porción del contorno, es decir, de la línea externa de borde de este sólido que ahora es bidimensional. Si la orientación, es decir, la inclinación de esa línea está definida por este versor n de componentes nx y ni, se cumple por ser un versor que nx cuadrado más ni cuadrado es igual a 1. Si definimos que la hipotenusa de este triángulo vale 1, entonces estos dos términos que están acá, estos dos catetos, van a valer nx, el cateto opuesto al ángulo alfa, y ni, el cateto adyacente. Lo cual se puede demostrar fácilmente desde el punto de vista geométrico por similitud de triángulos. Las dos componentes, que es lo que nos falta analizar, las dos componentes del vector de cargas externas Q, cuyas unidades, recordemos, de Q son fuerza por unidad de área, pero también podemos considerar que si aquí el área está dada por la dimensión de este lado de longitud 1 y la tercera dimensión que es z, que vale 1, por lo tanto Q puede medirse en f sobre L cuadrado, o podría también, como todo lo que está en z es igual a 1, podría medirse como f sobre L. Pero vamos a mantener la nomenclatura de f sobre L cuadrado para poder plantear el equilibrio. Por lo tanto, al plantear el equilibrio ahora sí formalmente, por ejemplo en la dirección de x, vamos a considerar solamente la componente q sub x de esta fuerza por unidad de área, y entonces hay que multiplicarla por un área, y ese área es la longitud de la hipotenusa, que vale 1, y la tercera dimensión en z, que vale también 1. Es decir, que por lo tanto nos queda q sub x. Iría multiplicado por 1, pero lo dejamos así. Y la tenemos que igualar a todas las fuerzas que vayan en la dirección x. Y esas fuerzas están originadas por sigma x, porque esto va en la dirección x, y por tau y x, que también va en la dirección x, multiplicadas por las superficies correspondientes. Sigma x va multiplicado por nx. Nx es la longitud de esta cara, mide nx, y en la otra dirección mide 1, así que no lo ponemos y nos queda sigma x por nx. Más esta tau y x, que va multiplicada por ni por 1. Y eso tiene que ser igual a q sub x. Cuando vamos a la sumatoria de fuerzas en I, nos queda entonces la componente Q sub I, que va multiplicado por 1, porque es la longitud de la hipotenusa, y por 1, que es la dimensión en Z, perdón, es decir, nos queda Q sub I por 1, y a esa hay que igualarla con la fuerza que deriva de esta tensión y la fuerza que deriva de esta tensión. La que deriva de esta tensión es tau xi por nx por 1 en Z,
y la que deriva de esta otra es sigma i por ni por 1. Sigma i por ni. Como esto está en dos dimensiones, si hacemos la contracción en términos de notación indicial y de convención de la suma de Einstein, vemos que se pueden condensar en exactamente la misma expresión indicial que habíamos visto anteriormente. Sigma ij por nj igual a qi, que es otra de las ventajas que tiene la notación indicial, que representa la misma condición física, que en este caso es el equilibrio en el contorno, tanto para el análisis tridimensional del problema como para el análisis bidimensional. Lo único que hay que hacer es, en un caso, considerar que i y j pueden valer x y z, en el caso tridimensional, y en el caso bidimensional, i y j pueden valer x o y solamente. Pero en cualquier caso, esta expresión condensada representa siempre lo mismo, que en este caso es el equilibrio en el contorno. Habiendo resuelto el planteo del equilibrio, tanto interno como en el contorno, que expresa básicamente la condición de cumplimiento de la segunda ley de Newton y que por otra parte es una condición ineludible de cumplimiento en los términos del planteo matemático que desarrollamos para cualquier tipo de material y cualquier tipo de problema, vamos a pasar entonces al quinto punto dentro del problema del planteo del análisis de elasticidad en el sólido. Y el quinto tema es el referido a trabajo y energía, es decir, consideraciones relativas a trabajo y energía, temas que muchas veces se soslayan en este tipo de análisis, dado que no requieren un planteo directo o una consideración directa, pero que en cursos más avanzados en los que se considere, por ejemplo, la no linealidad, la variación con el tiempo, pueden tomar importancia. Por lo tanto, vamos a, en primer lugar, plantear la determinación del trabajo interno o de la energía elástica interna almacenada en un cuerpo sólido en general y en particular en un cuerpo sólido elástico cuando se lo somete a un estado tensional, es decir, cuando se lo carga. Y después y posteriormente vamos a hacer la demostración del teorema de los trabajos virtuales, que es una extensión de lo que ya se hizo en estructuras 3 para el caso de estructuras de barras. Veamos primero la situación referida al trabajo interno real. ¿Qué significa trabajo interno real? Significa el análisis de la energía interna acumulada en un cuerpo cuando es sometido a un proceso de carga. Veamos una situación genérica y simplificada antes de pasar al análisis tridimensional, antes de pasar rápidamente al análisis tridimensional, que es el caso en el cual tenemos una barra cargada uniaxialmente con una única tensión, sigma, que va a ser, por ejemplo, sigma x, y que experimenta deformaciones epsilon en la misma dirección. ¿A qué llamábamos trabajo interno? Cuando expresamos esta relación sigma epsilon a través de una curva, esa curva puede ser cualquiera, es decir, puede tener una forma no lineal o puede tener una forma lineal, que en realidad es lo que nosotros estamos estudiando ahora, que es la condición lineal. Pero lo que queremos expresar primero es que el cálculo del trabajo interno real se puede hacer en general independientemente de que la relación constitutiva sea lineal o no sea lineal. ¿Y qué es ese trabajo interno que se acumula en el interior del cuerpo cuando se produce una situación, un proceso de carga en el cual las tensiones van desde 0 hasta un valor sigma x y eso provoca internamente que las deformaciones vayan también desde 0 a un valor epsilon x siguiendo una trayectoria cualquiera? Ese trabajo interno es la superficie bajo la curva. Es decir, en general, para una curva que puede o no puede ser lineal, va a ser eso que está ahí, esa superficie. En el caso de que se tenga una relación lineal entre tensiones y deformaciones, entonces tendremos el área
debajo del triángulo, pero físicamente siempre es el área debajo de la curva. ¿Cómo se calcula ese trabajo interno en términos generales? Ese trabajo interno se puede computar en primer lugar a un nivel de un volumen diferencial, es decir, de un volumen unitario, y ese trabajo interno va a ser la integral entre 0 y sigma x, es decir, en el camino de carga, desde carga nula hasta la carga máxima sigma x, de sigma por diferencial de epsilon, que es exactamente lo que dijimos anteriormente, es esta integral que está acá, es el área bajo la curva en términos generales. Aquí aparece una consideración muy importante. Dijimos que este trabajo interno es por unidad de volumen. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos el área debajo de esta curva, lo que estamos haciendo en este integrando que tenemos aquí es multiplicando fuerza sobre L cuadrado, que es la unidad de las tensiones, multiplicado por epsilon, que es L dividido L. No tiene unidades, pero en realidad es siempre, en el caso de epsilon, es una elongación dividido una longitud inicial. ¿Qué nos queda entonces como unidad de TI? Nos queda F por L, que es una unidad de trabajo mecánico, dividido L cubo. Es decir, que T sub I es un trabajo por unidad de volumen. Es decir, un trabajo específico. Esta es una consideración importante porque nos dice que estamos calculando el trabajo interno acumulado por el proceso de carga externo y las deformaciones que se producen, y lo estamos calculando en un punto en términos del volumen diferencial que rodea a ese punto en el cual tenemos estas tensiones. Esta consideración es importante cuando pasemos de una situación simplificada de una barra, como que es lo que estamos viendo acá, al sólido tridimensional. Cuando tenemos la situación particular en la cual la relación entre tensiones y deformaciones es lineal, para el caso este unidimensional, nos damos cuenta de que queda simplificado este trabajo interno que tenemos aquí, porque esta integral pasa a ser el área debajo de una curva recta y por lo tanto lo que tenemos es que para una relación sigma epsilon lineal, que es lo que hemos estudiado hasta ahora en realidad, el trabajo interno por unidad de volumen es igual a 1/2 de sigma x por epsilon x. Lo cual también se lo puede calcular o demostrar para esta misma situación de una forma bastante simple. Si se tiene un elemento de longitud diferencial de x sometido a una tensión sigma x y se produce un alargamiento por efecto de ese sigma x, ese alargamiento va a ser igual a epsilon x por diferencial de x. Pero esta sigma x arranca desde 0 hasta el valor de sigma x como la carga y al mismo tiempo crece epsilon x también desde 0 hasta epsilon x. Por lo tanto, vamos a calcular el trabajo y ese trabajo, como hay una relación lineal entre sigma y epsilon, va a ser igual a 1/2 de sigma x, pero el trabajo lo tiene que realizar una fuerza. Entonces a esa sigma x la tengo que multiplicar por las otras dos direcciones que no se ven aquí en el plano, que son de y de z. Esta es la fuerza. Y la longitud sobre la cual realiza trabajo esa fuerza es el estiramiento este que tenemos aquí, que es epsilon x por diferencial de x. Y si queremos calcular ese trabajo por unidad de volumen, lo tenemos que dividir por dx, dy, dz. Y entonces se nos van a ir este dx con este dx y este dy, dz con este dy, dz. Y nos va a quedar que ese trabajo interno por unidad de volumen es igual a 1/2 sigma x por epsilon x, que es básicamente lo que habíamos expresado acá.
Pero lo que vimos anteriormente es la situación para una barra cargada unidimensionalmente. Lo que nos interesa a nosotros es el trabajo interno en el sólido, que tiene un material con comportamiento lineal, es decir, el comportamiento hookeano que analizamos en las relaciones constitutivas en las clases anteriores. Lo que hay que hacer en ese caso es simplemente generar un término para cada una de todas las demás tensiones con su deformación específica concomitante. Por lo tanto, lo que habíamos visto es, en el caso, lo que habíamos demostrado anteriormente, era el caso de sigma x y epsilon x, y vamos a pasar otra vez a la notación original, en la cual a las tensiones las llamamos sigma y les ponemos dos subíndices. Entonces sigma x es sigma xx. Y por ejemplo, sigma i es sigma i, y en este caso irá multiplicado por epsilon i, todo va a ir multiplicado por un medio, lo cual hace que tengamos acá este término un medio y un paréntesis grande, para que ese un medio afecte a todo. Y entonces decíamos, tenemos sigma xx por epsilon xx, que por un medio, recordemos, más sigma i por epsilon i, más sigma zz por epsilon zz. Y ahora nos quedan sigma xi, que lo vamos a llamar en breve otra vez como siempre tau, pero vamos a volver a llamarlo sigma xi por epsilon xi, porque estamos respetando esta expresión que tenemos acá, sigma xz por epsilon xz, sigma ix por epsilon ix, pero volvemos a tener sigma iz por epsilon iz, es decir, los índices permutados, más sigma zx por epsilon zx, más sigma zi por epsilon zi. Es decir, de la expansión de esta expresión que tenemos acá, surgen esos 9 términos porque, recordando la notación indicial y la regla de la suma, al tener repetido tanto i como j en esa expresión un medio de sigma ij por epsilon ij, vamos a tener que generar para i son 3 términos, para j son 3, y como los dos están repetidos van a salir 3 por 3, 9 términos de la suma, que son los que tenemos explicitados abajo. Sin embargo, recordemos que tenemos algunas condiciones particulares. La primera, que ya lo habíamos estudiado previamente, la primera es que los tensores de tensiones y deformaciones son simétricos, es decir, sigma ij es igual a sigma ji, epsilon ij es igual a epsilon ji. Es decir, que sigma xz es igual a sigma zx, por ejemplo, es decir, este término sigma xz es igual a sigma zx, y lo mismo pasa con el epsilon, es decir, que este término que está acá es igual a este término que está acá. De la misma manera, sigma ix por epsilon ix es igual a el sigma xi por epsilon xi, y por último, el sigma iz por epsilon iz es igual a sigma zi por epsilon zi. Y también vamos a volver a la vieja notación en la cual llamamos a sigma xx igual a sigma x, es decir, sigma ii es igual a sigma i, y epsilon xi es igual, y sigma xi es igual a tau xi, en la cual físicamente diferenciamos tensiones normales de tensiones tangenciales. Y lo mismo para el resto. Es decir, sigma ii es igual a sigma i, y sigma ij es igual a tau ij, formalmente. Y por último teníamos la relación que habíamos encontrado entre las componentes del tensor de deformaciones con subíndices distintos, epsilon, la componente del tensor es epsilon, y las distorsiones gamma, en la cual gamma ij es igual a 2 veces epsilon ij. ¿Por qué nos sirve eso? Porque cuando tenemos, por ejemplo, estos términos que tenemos acá, los cuales decíamos que eran iguales, estos dos nos van a quedar igual a 2 veces tau iz, tau ix, multiplicado por epsilon ix. Y haciendo uso de este 2 y esto nos va a quedar igual a tau
Ix por gamma Ix. Es decir, eso es lo que nos interesa en estos términos. Haciendo uso entonces de las simplificaciones y las contracciones que vimos anteriormente, nos queda como resumen el trabajo interno en el sólido lineal igual a las cantidades que se pueden analizar en dos niveles. En primer lugar, a nivel infinitesimal, es decir, por unidad de volumen, el trabajo interno va a ser una función de la posición dentro del sólido elástico, es decir, va a ser una función escalar de X y Z. Es un escalar porque es una energía acumulada, un trabajo realizado, que se mide por unidad de volumen, como vimos anteriormente, y va a variar porque, como su expresión es igual a lo que tenemos aquí, un medio de sigma x por epsilon x, más sigma y por epsilon y, más sigma z por epsilon z, más tau xy por gamma xy, más tau zx por gamma zx, más tau y z por gamma y z, esas cantidades que están ahí, como dependen, son los términos de los tensores de tensiones y deformaciones, sabemos de las clases anteriores que ambos tensores tienen componentes que varían con la posición, es decir, son función de x y z. Por lo tanto, ese trabajo por unidad de volumen va a ser también una función escalar de x y z, cuyas unidades, dijimos, son trabajo F sobre L dividido volumen L cubo. Si necesitamos calcular el trabajo o la energía elástica total acumulada en el cuerpo sólido, tenemos que considerar la geometría de ese cuerpo sólido y su volumen, su relación con el sistema cartesiano de coordenadas x y z que hemos adoptado, tomar ese diferencial de volumen al nivel del cual estamos obteniendo la expresión A. En ese punto tendremos un tensor de tensiones sigma y j y un tensor de deformaciones epsilon y j, y el trabajo interno está dado por el producto dos puntos entre ambos tensores, que es básicamente lo que tenemos acá, es decir, esta cantidad que tenemos aquí, este trabajo interno es igual a sigma dos puntos epsilon. No importa mucho, es simplemente un dato respecto a la formulación matemática, pero lo que nos interesa a nosotros en este punto es esta formulación explícita que hemos hecho acá. Volvemos entonces al cálculo para todo el cuerpo sólido. El trabajo interno total o la energía elástica acumulada internamente por la aplicación de las cargas externas que generan las tensiones internas sigma y j, se tendrá que hacer la integral extendida a todo el volumen de esta función escalar t sub i de x y z multiplicado por el diferencial de volumen. Por lo tanto, lo que tendremos aquí es una unidad F por L, es decir, una unidad de energía. ¿Por qué? Porque este L cubo que tenemos dividiendo acá a este se va a simplificar con este diferencial de volumen que obviamente, ponemos un volumen, va a ser igual a L cubo. Por lo tanto, el trabajo interno total va a tener, como corresponde, porque es un trabajo total, unidades de energía o de trabajo F por L.